presidente Andrés Manuel López Obrador ponerle su llegue, políticamente hablando, a Santiago Krill, a quien le concedieron el diálogo en la Secretaría de Gobernación como lo pidió, pero no se le olvida al presidente el papel que ha jugado Santiago Krill y lo más importante, que no se nos olvida a nosotros. Si lo decide el pueblo y el creador y la ciencia, me quedan 2 años y medio, un poquito más, de vida pública y quiero aprovechar pues para transmitir algunas experiencias, ¿no? Pero hay una donde dice, sí, es este. Sí, ¿verdad? El presidente de la Cámara de Diputados cometió un grave error al presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra consejeros del INE, la cual no acompañamos. Pues sí, pero ellos hicieron lo mismo. Bueno, pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiendo a Santiago Krill. Exactamente. No se retractaron, querido Horacio Franco, para que en esta didáctica de las conferencias de prensa mañaneras, la gente entienda que estos que se rasgan las vestiduras hoy, en su momento, fueron los personajes que no han sido muy democráticos, que digamos, pues, Horacio Franco. Sí, sí, no, y totalmente de acuerdo. Mira, desde el púlpito de la mañanera, que de veras el presidente predica, el presidente enseña, el presidente hace conciencia social, hace conciencia histórica, hace conciencia económica, hace conciencia de todo tipo. Él está, en realidad está predicando una máxima que él practica, que es la no venganza, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, por eso es un político muy colmilludo, porque ataca por todos lados, no sabes con qué te va a salir. Ese es lo impresionante de Andrés Manuel López Obrador, es que nunca es predecible y nunca sabes qué se le va a ocurrir enseñar en ese momento para ver qué cordón jala para a los jóvenes, para hacer conciencia social, para poner en evidencia a alguno de estos personajes o para denostar a algún otro, etcétera. Y con razones, él nunca va a denostar así a priori o nada más porque se le ocurre. Andrés Manuel es un político demasiado listo, en verdad. Una de sus grandes cualidades es esa inteligencia que va saliendo poco a poco y que va saliendo así así a cachitos en cada mañanera, pero eso es sorprendente. Entonces, qué podemos decir? Obviamente la historia ya está juzgando, porque la historia, los procesos históricos hoy por hoy son mucho más rápidos que antes, ¿no? Los procesos históricos, gracias a la inmediatez de las redes sociales, a la inmediatez de las comunicaciones y aparte a la más grande mentalidad abiertamente crítica y política del pueblo mexicano, que gracias a la 4T en verdad se ha abierto de una forma inconmensurable, comparado con la apatía de antes de los sexenios anteriores, porque no nos quedaba otra más que apechugar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aceptábamos que vivíamos en una dictadura, obviamente, que hacían lo que se les pegaba la gana, que robaban y que no había manera de frenarlos ni detenerlos, por más que Gilberto Lozano aún en esas épocas estaba ya vociferando y ya echando el mismo veneno que le echa a López Obrador, se lo echó a Peña Nieto, se lo echaba a Calderón, no porque él es un ser muy venenoso, pero obviamente nosotros como pueblo no había ninguna manera, ninguna salida viable para manifestar nuestra opinión o para manifestarse de una forma en la que lo hacemos ya hoy por hoy en redes y que lo sabemos con esa inmediatez. Andrés Manuel sabe eso, Andrés Manuel sabe y maneja esto. Y la historia, como venía yo diciendo, los procesos históricos se están asimilando muchísimo más rápido, pero muchísimo más rápido que lo que se asimilaban antes. Lo vimos con Donald Trump, lo vimos con Stephen Bannon, por ejemplo, lo vemos a cada rato en la historia mundial con la dictadura de Myanmar, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo, nos enteramos más rápido, los pueblos reaccionan más rápido, hay mucho más inmediatez y más hoy por hoy en el pueblo mexicano. Esa inmediatez ya juzgó, en realidad.
ya juzgó a personajes de la historia reciente de este país. Ya, en verdad, ya no les queda otra más que dar patadas de ahogado como Vicente Fox, ¿no? Que cada que tuitea de repente, en verdad, es lamentable los tweets de López Doria, los últimos tweets, ya sabemos quiénes, ya ni vale la pena, pero, o sea, la historia en verdad es implacable, la historia es implacable y es además, hoy por hoy es mucho más generosa con el pueblo mexicano porque estamos haciendo una mentalidad crítica gracias a esto. La cuestión es que esta parte de la población que estamos haciendo esta mentalidad crítica es incompatible a veces o es muy visceralmente incompatible, y lo vemos también a diario en redes sociales, con la otra parte de la población que no quiere, la que no quiere ceder, la que no quiere perder privilegios, bla, bla, bla. O bueno, esos están perdidos y no tienen remedio y esos la historia ya los está consignando. Pero otra parte de la población que no tiene información, que no tiene este esquema completo de la información más que uno, que es el que manipulan todavía medios muy poderosos de comunicación, están en esa negación porque no tienen la información suficiente y sí, digámoslo así, por no tener la información, por no tener todas las cartas sobre la mesa, no tienen un panorama realmente periscópico de todo lo que está pasando en el país porque no entienden la figura de la importancia de la figura de las redes sociales y de todo lo que se informa en noticieros como este. Entonces, al no tener eso, se hace incompatible y se hace realmente una lucha entre familias, una lucha entre colegas, una lucha entre amigos, unas guerras en realidad, que los que estamos conscientes de todo lo que está pasando históricamente hablando en esta transformación del país, pues la tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces Andrés Manuel es lo que hace finalmente en cada una de estas conferencias de prensa. Lo que hace es jalar hilos para que vayamos haciendo memoria histórica, para que vayamos haciendo conciencia. Pero la historia ya los juzgó. O sea, ya están nadando de muertito todos aquellos, ¿no? Estos consejeros que están, en verdad, ya no tiene caso. En verdad, no, sí, encarcelarlos, los veríamos encarcelados con mucho gusto, sí, pero obviamente Andrés Manuel saca esto del desafuero para que hagan memoria histórica, pero para que vean que en realidad no es igual, no, él no tiene una sed de venganza tan irracional y tan estúpida como la que tuvo Fox y lo lograron, como bien decía Jorge Armando, lograron quitarle la presidencia, lograron atrasar esto, pues hoy por hoy, qué bueno que está como presidente y lo único que tenemos que hacer los ciudadanos ahora, en este momento, es en verdad escuchar, tratar de ser críticos con lo que no nos gusta, tratar de ser, evidentemente sí, obviamente muy racionales y no hacer no estar de acuerdo con todo lo que dice, o todo lo que hace el gobierno, porque obviamente hay partes del engranaje que no siguen sin funcionar, como el fiscal, por ejemplo, a mí en lo personal, o como lo que está pasando en las decisiones, en las pequeñas heridas que está dejando la decisión en Morena, como todas estas rivalidades entre Claudio Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, etcétera, etcétera, donde pues finalmente quién sabe qué bajo la manga se vaya a sacar el presidente, pero todo esto es un momento histórico muy interesante donde lo que tenemos que hacer como ciudadanos es informarnos bien, tratar de lograr un pensamiento crítico y ver que Andrés Manuel López Obrador de veras no da paso sin guarache. Carla Mote, que no se nos olvide que Santiago Krill era el secretario de Gobernación cuando se persiguió desde el poder máximo de este país al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y dice el presidente, pues a mí no me defendió Santiago Krill. Hoy Santiago Krill se rasga las vestiduras y precisamente se sienta como oposición con el secretario de Gobernación pidiendo no persecución política. De ese tamaño la hipocresía pues de personajes de la oposición como Santiago Krill. Sí, yo creo que demuestra el talante antidemocrático de estos personajes, pues que se valieron de las instituciones para desmantelar al Estado y hacer negocios, ¿no? Entre ellos, pues, Santiago Krill. Y justamente él lo menciona Andrés Manuel cuando dice que, pues, en alusión a estos tweets, él, pues, en ese año, en el 2004, con el cargo de la Secretaría de Gobernación,
pues no metió las manos en este proceso en el que mediante esta vía jurídica pues pretendían desaforarlo, y que pues paradójicamente para la oposición mexicana es uno de los procesos que llevó a la figura de Andrés Manuel López Obrador pues a tener una proyección a nivel nacional y digamos a colocarse como una de las figuras tan fuertes de la izquierda en México frente a la elección del 2006, una elección que por cierto también, pues el desafuero, el proceso que no concluyó del desafuero, fue la antesala de lo que después ocurrió, que fue un fraude electoral a todas luces que hasta la fecha pues se sigue denunciando, y que no va únicamente por el tema del despliegue, ¿no? Del día de la elección, sino también con los procesos previos en donde hubo, lo recordamos muy bien, intromisión de los órganos empresariales en los periodos de campaña, en donde en aquel momento el entonces Instituto Federal Electoral pues estaba calladito, dejando pasar pues estos ríos de dinero de manos privadas para influir en la elección que ocurrió desde la campaña del 2000, en la del 2006 de forma mucho más fuerte con este consejo empresarial, el Consejo Coordinador Empresarial, y que pues lo vimos en el 2012 todavía con esta manipulación mediática en donde ya el protagonista de, digamos, esta manipulación durante la campaña fue Televisa. Ha habido, después de estos ejercicios electorales en donde se ubican, digamos, fallas en los procesos, estos procesos de reformas, pues que han llevado a tener cada vez más candados, pero pues observamos aún así, a pesar, digamos, de todo este marco jurídico tan abigarrado, complejo, en donde, por cierto, también, pues somos una de las democracias más caras del mundo, estos canales o vías, como los acuerdos, ¿no?, que van tomando los consejeros electorales para, en este caso, frenar un proceso de democracia participativa. El traer a la memoria de lo que hace Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues yo lo pienso así, solamente un personaje con esta trayectoria, pues puede hacerlo cuando él mismo, pues lo sabemos, fue en su carrera política la víctima principal de estas decisiones antidemocráticas de un órgano que fue cooptado por, aquí lo dice él, barra de abogados, pero que pertenecían a estas corporaciones de derecha, en donde pues su objetivo principal era hacer negocios con el dinero público. Por eso yo creo que, y coincido totalmente nuevamente con Horacio Franco, pues se trata de traer a la memoria estos episodios de la historia reciente, efectivamente de que las nuevas generaciones no lo olviden, que lo tengan muy presente, porque lo que está sucediendo ahora con el INE es un continuo de una participación que ha sido gestora de los procesos electivos, pero no así para digamos, contribuir a una efectiva democracia, que es justo lo que se busca con reformas como la que ocurrió en el 2009 con la incorporación de la revocación de mandato en la Constitución, y lo que se pretende hacer, bueno, ya con el ejercicio de consulta popular y ahora con el ejercicio de consulta de revocación de mandato. Entonces estamos ante un momento muy importante porque a futuro se plantea una democracia distinta, más participativa, con mayor involucramiento de la sociedad. Entonces es un momento histórico interesantísimo que tiene que verse con esta larga trayectoria y pues jalar el hilo de Santiago Krill, por eso resulta tan interesante. Así es, Jorge Armando, tal vez queda nuevamente exhibido en la mañanera quién tiene autoridad moral y quién no, con este caso. Así es, estimado Vicente, porque imagínate que el presidente López Obrador le respondiera con la misma moneda a Santiago Krill y le dijera: diputado, pues asuma su responsabilidad como hombrecito, porque así le dijo el entonces secretario de Gobernación Santiago Krill al jefe de gobierno López Obrador, que asumiera la acusación respecto a una supuesta violación a la ley que derivó en el desafuero, que asumiera ese caso como hombrecito. Así le dijo el secretario de Gobernación. Imagínense,
que hoy el presidente le respondiera con la misma moneda. Y ahí tenemos las imágenes de Krill yendo a entregar una carta diciendo hay que dialogar. ¿Sobre qué quieren dialogar? Han dicho que no a todo en esta administración, los panistas, sobre todo, no enterraron, según ellos, con la discusión del presupuesto, porque como los legisladores de Morena no les dejaron meter las manos al pastel, porque querían ahí cuando menos llevarse algo, ¿no? Dijeron el merengue o lo que sea, pero denos del presupuesto, y como no les dejaron, los panistas dijeron, está enterrada la reforma eléctrica, no se les va a apoyar. Bueno, yo creo que no está enterrada, pero ¿de qué quieren dialogar en ese sentido? Claro que se voltearon las cosas y ahora el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que hay un asunto autoritario. Dice, frente a las pulsiones autoritarias que amenazan a la democracia, la defensa de las libertades y valores que la sustentan por parte de la sociedad, académicos, periodistas, formadores de opinión, asociaciones, organizaciones, es fundamental. Bueno, yo pensé en un momento dado que Lorenzo Córdoba se estaba refiriendo a lo que sucede en Jalisco con el gobernador Enrique Alfaro, porque ahí sí hay autoritarismo, ahí sí tenemos a un gobernador que en lugar de rendir cuentas ante una información periodística, porque Alfaro pudo haber refutado, así como le hace López Obrador en la mañanera, exhibe a Reforma, el Universal dice esto no es cierto, esto es falso, y en su caso, pues exhiben también la información oficial para contradecir. En el caso de Alfaro, se fue a una denuncia por daño moral, pero él pudo haber, por ejemplo, transparentado la información. El gobierno de Jalisco le puede preguntar al gobierno de Estados Unidos si hay una investigación o no. Estimado Vicente, adelante. Jorge Armando, imagínate que López Obrador tomara los caminos de Enrique Alfaro. Ya hubiera demandado a Aguilar Camín por pendejearlo. Ya hubiera demandado, no, es que imagínate, a Cuadri sí, por llamarlo autócrata, a Julen Rementería por llamarlo dictador, oye, en este país, el mundo al revés, no hay periodistas de esos que están señalando a López Obrador constantemente como un peligro para la libertad de expresión, lo están señalando constantemente por intransigente, por autoritario, no están señalando a Enrique Alfaro, pero yo no he visto todavía un López Obrador que denuncie, que presente una demanda contra alguno de estos que han sido exhibidos en la mañanera por sus mentiras. De López Dóriga para abajo, Jorge Armando. Así es, y vaya que lo han difamado y lo han injuriado, y en efecto, tienes toda la razón, Vicente, López Obrador no ha tomado ese camino, y habría elementos en ese sentido, si emulara a Alfaro, como dices, ya sería una lista cuando menos de 200 periodistas, pero López Obrador no es autoritario, digan lo que digan, porque claro que esto lo utilizan como propaganda, ¿no? Ya son etiquetas que le ponen, populista, demagogo, mesías tropical, lo dijo Krause. Bueno, recientemente Vargas Llosa asegura que nos equivocamos los mexicanos. Gracias, Vargas Llosa. Tiene el ego del tamaño del planeta, este hombre, que además define qué es lo que debemos hacer en otro país. Vargas Llosa, que es el padre, digamos, ideológico de varios de ellos, es Krause, pero digamos más internacional, tiene un poco más de alcance porque es Nobel de Literatura. Y claro, la expresión del conservadurismo siempre le han tratado de poner esta etiqueta de una forma injusta, porque un autoritario no pregunta, no indaga, actúa. Un autoritario, un ejemplo muy claro es Díaz Ordaz, él decía, reprímelos, y si hay sangre, y se acabó. Un autoritario era Felipe Calderón, que ahí están los datos, ¿no? Cómo lo ha exhibido López Obrador, ahí no había heridos. ¿Por qué no había heridos? Porque los remataban, o sea, la orden era tirar a matar, y en ese sentido, pues sí, estamos observando este empeño propagandístico de la derecha de tratar de decir que estamos ante un presidente que no es demócrata, pero a ver, está emanado de un proceso legal
democrático, contundente y goza de la aprobación mayoritaria. ¿Qué más democrático que eso quieren? Y además, insisto, no actúa con la misma moneda, porque quienes sí son muy autoritarios son de quienes venimos huyendo y no nos chupamos el dedo, estimado Vicente. Precisamente para la última ronda, para cerrar, me regreso